Noticia que nos mantiene con expectativa, la de los asuntos comerciales y diplomáticos entre Colombia y Ecuador, pues ya hace una semana exactamente es que se hicieron anuncios por parte de los gobiernos de los dos países. A esta hora queremos saludar a Olivia Díaz Granados, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana y se conecta muy amablemente con nosotros. Doctora Díaz Granados, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días para usted, Isabela, y para toda la audiencia del noticiero en este momento. Bueno, pues gracias por aceptar esta invitación a ayudarle a entender a los colombianos qué es lo que está pasando. Según el Ministerio de Comercio de acá de Colombia, con ese arancel del 30% se genera una caída del 97% en las exportaciones de nuestro país que van para Ecuador. Son millones de dólares los que se pierden, pero ¿cuáles son esos sectores que resultan más afectados? ¿Qué es lo que mandamos nosotros hacia allá? Bueno, ante todo quiero contarles la última noticia y es que también la Dirección de Aduanas de Ecuador, el SENAE, acaba de publicar la tasa, el documento oficial de la tasa de seguridad que le impone estas medidas arancelarias a Colombia, la cual estábamos esperando desde el anuncio que hiciera el presidente Daniel Noboa. Quiero contarles que lo acaban de realizar. El impacto que tiene para nuestros empresarios y los ecuatorianos es muy alta. Básicamente, tenemos una balanza comercial de 3.000 millones de dólares, de los cuales Colombia exporta 2.000 millones de dólares, y de esos 2.000 millones de dólares, al menos 1.200, 1.300 millones de dólares son materia prima que se utilizan en Ecuador para producir productos en Ecuador. El resto puede ser producto terminado colombiano. Esto pues obviamente afecta nuestras exportaciones, pero también afecta a los productores ecuatorianos. Y por parte de Ecuador, importa hacia Colombia alrededor de 1.000 millones de dólares, un poco menos. En ambos casos, los empresarios, la ciudadanía de ambos países está muy perjudicada por estas medidas pararancelarias que han tomado ambos gobiernos. Ya se están viendo los efectos en este momento de eso que sucedió, pues han pasado unos pocos días, no ha pasado una semana completa, pero ¿qué le reportan? ¿Ya los están sintiendo? Obviamente, esa información que da el Ministerio de Comercio, yo la complementaría, Isabela, con dos temas. ¿Quiénes son aquí los grandes perjudicados? Las empresas, obviamente, que pueden perder ese mercado ecuatoriano, que es muy importante, porque además la planeación de producción se hace con base en las ventas tradicionales, y tradicionalmente, como les dije, esta es una balanza comercial de 3.000 millones de dólares entre ambos países. Afecta obviamente a los empleados de esas empresas, sus empleos, porque pues obviamente si no hay procesos productivos, pues no hay cómo sostener el empleo. Tercero, afecta al ciudadano común, porque obviamente es incrementar en un 30% el valor de esos productos que se exportan de un lado a otro, o dejarlos de consumir, lo cual igualmente es muy grave. Pero aquí los grandes perdedores también son los gobiernos. Es el gobierno de Colombia y es el gobierno de Ecuador, porque sobre una balanza comercial de 3.000 millones de dólares hay un recaudo tributario muy importante, que básicamente puede ser cerca de una reforma tributaria o más aún, y obviamente son recaudos, son tributos que están perdiendo los gobiernos. Aquí los únicos que están ganando son los contrabandistas de frontera, los que hacen la minería ilegal, los que hacen el narcotráfico, porque lo que no puede pasar es que los gobiernos, para controlar el narcotráfico, el tráfico ilegal de mercancías en la frontera, utilicen o castiguen el sector formal de la economía, que produce, que genera impuestos, que genera empleo, que le da un beneficio económico y social a la sociedad para combatir una ilegalidad. Esto es un tema fundamentalmente de un acuerdo que deben tener los dos gobiernos, pues un acuerdo militar. Los países sí tienen la posibilidad y las herramientas militares y policiales y de control aduanera para hacer el control efectivo en la frontera, pero no pueden castigar al sector formal de la economía.
Doctora Díaz Granados, uno de pronto haciendo un análisis así como ciudadano común dice como, oiga, Ecuador tiene muchísimo para perder aquí, por ejemplo, por el lado de su energía y no terminamos de entender entonces por qué toma este tipo de decisiones. ¿Cuál cree usted que es el motivante, si realmente sí es eso que afirman acerca de pues la falta de colaboración de Colombia allá en la frontera con las Fuerzas Armadas? ¿O habrá algo más detrás que de pronto los hubiera hecho pensar a ustedes que esto se venía? ¿Hubo algún roce comercial antes del que usted tuviera conocimiento? No, no hay ningún roce comercial antes. De hecho, Ecuador y Colombia somos países hermanos, estamos en la CAN. También es sorprendente que ambos países, pues estas normatividades de la CAN no las acojan, a pesar de que se, se haya dicho que es una tasa aduanera en Ecuador. Esas son tasas para arancelarias que finalmente tienen aplicación de aranceles y que obviamente no acatan las normas y las reglas internacionales en la cual estamos suscritos, somos países que son las normas de la CAN. ¿Qué hay detrás? No, no lo sabemos. Yo creo que es una necesidad muy válida que ha dicho el presidente Daniel Noboa de mejorar el control en fronteras. Todos hemos querido que eso suceda. La Cámara Colombo-Ecuatoriana desde hace muchos años viene solicitándole a los gobiernos un mayor control en frontera porque hay un tráfico, un tránsito de mercancías ilegales que además afectan el mercado legal, digamos, del intercambio comercial entre Colombia y Ecuador. Hemos solicitado, por ejemplo, que la aduana San Miguel sea reforzada. Es una aduana muy importante que está en el Putumayo. Es una aduana que facilitaría el transporte entre Bogotá y Quito y en un día menos. Y mejoraría las condiciones de transporte terrestre y de intercambio comercial, pero no se ha hecho. Entonces sí se requiere una voluntad de los gobiernos para mejorar ese control aduanero, para mejorar las condiciones de seguridad en frontera. En la frontera es cierto, es una frontera selvática, hay muchísimas trochas por las que pasa el contrabando, pero los empresarios y la ciudadanía no podemos ni tenemos las herramientas para resolver un problema militar y policial que sí tienen los gobiernos de ambos países para resolverlo. Esto es un tema en que instamos como Cámara Colombo-Ecuatoriana a los gobiernos, a la Cancillería, a los ministerios de defensa para que se reúnan de manera inmediata y tomen medidas que controlen la frontera, pero no castiguen a las empresas. No pueden castigar a los aranceles, no pueden castigar los tributos, no pueden castigar el empleo, no pueden castigar al ciudadano común que va a tener que pagar un mayor valor por los productos que consume, que además no son productos lujosos, son productos de primera necesidad en uno y otro país. Muy bien, pues es Oliva Díaz Granados, la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, a quien le agradecemos que se haya conectado con nosotros. Le deseamos una buena jornada hoy. Feliz día. Bueno, ojalá que esto se solucione muy pronto antes del 1 de febrero. Y así estamos trabajando en la Cámara Colombo-Ecuatoriana, trabajando con las diferentes instancias para que esto no aplique.